Doctor Carlos Arturo, después de tantas quemadas, hoy gana usted la gobernación y la alcaldía de la ciudad de Pereira. Se dedicó a pasear, ¿cómo va? Estaba descansando unos días después de la lucha y después de todo el trabajo político que se hizo. ¿De cuenta del alcalde y del gobernador o de cuenta con bolsillo propio? No, como bolsillo propio, lo que pasa es que como usted estuvo en otra campaña, no le tocó, hermano. Bueno, doctor Carlos Arturo, hoy vamos a hablar de un tema que fue sorpresa a nivel mundial, como fue la elección del nuevo presidente de Argentina, del economista Javier Milei, a quienes muchos tildan de loco, de prepotente, de una persona acelerada, grosero además, un hombre que es de derecha y que viene a acabar con el comunismo según él. Viene también aplicando un discurso contra los políticos tradicionales. Su ideal liberal libertario, ¿usted qué opina? Yo siempre he dicho que las sociedades generan líderes de acuerdo con las circunstancias. Argentina venía con una situación bien compleja de los Kirchner, el tema de su economía. Miren, nosotros estamos aquí reventados con una inflación del orden del 11-12%, ahora una inflación del ciento y punta por ciento que tiene Argentina. Y esos liderazgos aparecen por generación espontánea. Un poco lo que pasó aquí, pero al revés, con lo que sucedió con Petro. Cuando nosotros pensamos la sociedad se volcó a votar por Petro, aquí pasó lo contrario, precisamente porque las sociedades se mueven, las sociedades piensan, las sociedades generan olas de opinión y es indiscutible que el socialismo, que tuvo un momento estelar en el mundo, ese péndulo se está devolviendo. Mire también un poco como lo que sucede en España, que prácticamente no hay gobernabilidad, y como en otros países viene ganando posiciones de centro y posiciones de derecha. Pienso que inclusive que es casi inevitable que Trump vuelva y gane en los Estados Unidos, porque son oleadas de pensamiento, son oleadas de acciones políticas de acuerdo a cómo las sociedades se están moviendo. Y creo que es un liderazgo que surgió nuevo y que está diciendo unas cuantas verdades de lo que ha pasado en Argentina y de lo que está pasando en Latinoamérica. Eh, Pienso que este muchacho puede resultar un líder internacional muy pronto o también generar una situación de expectativa que no sea capaz con ella. Lo cierto y la verdad es que hay que mirarlo como un nuevo líder que está lleno de ilusiones, de esperanzas y que le está devolviendo a Argentina una nueva visión económica, una nueva visión política. Mire, por ejemplo, ayer salió hoy que indiscutiblemente haya que dolarizar por la inflación que tienen. Pero no será fácil porque según algunos economistas más nombrados de América Latina dicen que dolarizar la economía de Argentina, como propone el candidato, no es fácil, ya que es una mala idea que Hay hará. que endeudar mucho más el país para poder generar una estabilidad económica. Pero independiente de si se puede o no se puede, mire que está haciendo propuestas agresivas desde la economía. Y Pero pienso que eso es ese bueno. enfrentamiento con las grandes potencias, por ejemplo, está vetando a la China, tampoco ha estado como muy de acuerdo con Estados Unidos, pues más que todo con los presidentes, pero eso no es como cerrarle el camino a la economía y a la industrialización y todo lo que quiere Argentina, que para eso votaron con él, como para tener un aliciente, las puertas abiertas a nivel internacional. Yo pienso que sí, porque indiscutiblemente los Kirchner, también por elementos de corrupción y por otras cosas, tienen las puertas de Argentina muy cerradas en muchas partes. Él también lo que genera es ver en dónde se escuchaba para ver cuáles son sus nuevos líderes, perdón, sus nuevos aliados. Y eso indiscutiblemente genera unos movimientos políticos que repercuten en Latinoamérica y repercuten inclusive en el mundo. Esperemos, pero lo único que yo planteo es que ahí hay un nuevo liderazgo. Los nuevos liderazgos hay que recibirlos con escepticismo y con expectativa, pero que efectivamente logra llevar la sociedad argentina hacia una posición totalmente diferente a la que tenía. Recuerde que Argentina tradicionalmente tuvo posiciones de derecha muy fuertes, inclusive es uno de los países que más derrocamientos de Estado ha tenido y más presidentes militares. O sea que vuelve otra vez como ese péndulo. A propósito, ¿considera usted que ese comunismo, ese socialismo que se viene aplicando en estos países ha dado resultado? Hombre, lo que pasa es que nosotros tenemos unas visiones muy complejas de ese socialismo. Quienes conocen China ven que China lo que menos tiene es socialismo.
China es un país eminentemente capitalista. Productivo. Los grandes líderes económicos del mundo están en China. La gran productividad está en China. Y ellos están hechos para hacer plata. Ahora, que tienen una mejor redistribución de la riqueza con las gentes pobres, eso es cierto. Entonces hoy en día no es el socialismo o el comunismo puro planteado por Marx y por Engels, sino que hoy hay unas circunstancias definitivamente usted tiene que producir, las economías tienen que crecer y producto de ese crecimiento económico lo que tiene que haber es una mejor redistribución de la riqueza. Pero el todo o nada es lo que no funciona. O sea, aquí no va a haber más ricos, aquí no va a haber más gente con plata, aquí todos vamos a ser pobres. Eso es lo que no funciona y eso es lo que no le funciona al socialismo. Y por eso cae el muro de Berlín y por eso han sucedido muchas cosas en el mundo. Y hay un socialismo muy moderado, usted no puede comparar a China. El mismo Rusia es una potencia mundial y es una potencia económica. Lo que pasa es que acá hay unos líderes como el de Nicaragua, como Petro, lo que estaba con Kirchner, un poco lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, que tienen unos modelos Maduro, que tienen unos socialismos desde otra perspectiva. Y los está vetando este presidente de Argentina. Porque son unos socialismos extremos, son unos socialismos que no corresponden realmente a un socialismo puro. Bueno, doctor Carlos Arturo, hace un año algo más hablábamos de la crisis en el gobierno de Petro, la crisis ministerial, el rompimiento con los partidos políticos, el estancamiento de sus reformas. Le pidió la renuncia a algunos ministros, algunos se las aceptó. El fracaso en la consolidación del apoyo para la reforma de la salud y el estancamiento de la laboral y pensional derivaron en un replanteamiento del gobierno en donde no hay una conexión, no hay coherencia. Se equivoca nuevamente el ministro de la Salud, ya lo había hecho la anterior ministra. Sale el ministro del Interior, el doctor Fernando Velasco, a regañar al ministro de la Salud. El ministro de Hacienda también se equivoca pagándole 3 veces el sueldo a los funcionarios. Hay una situación difícil. ¿Usted qué opina? No, es que no hay gobierno, Nelson. Los gobiernos se caracterizan por ser coherentes, por tener políticas claras y donde todo el personal que trabaja para ese gobierno tiene instrucciones claras. Eso es lo que no hay en Colombia, eso es lo que Petro no ha podido definir. Y por eso usted encuentra enfrentamientos entre ministros que no tiene por qué pasar, porque entonces eso significa que no hay dirección de Estado. Y es el presidente el que tiene que dirigir el Estado, es el presidente el que tiene que direccionar a sus ministros. Mire, cuando la prensa, cuando los grandes gremios económicos, cuando dicen que este gobierno no escucha, no se refieren solamente a Petro, se refieren a los ministros, a los viceministros, a los directores de departamentos administrativos, que son los voceros directos del gobierno, que son los que no escuchan. Por eso sale la corcho del Ministerio de Salud, porque no escuchaba, era solamente lo que esa señora dijera, y a este ministro le está pasando exactamente lo mismo. Entonces no hay una coherencia en el gobierno no es coherente, el gobierno no tiene políticas claras, no hay políticas públicas claras. Recuerden cómo Petro decía, no más exploración, no más explotación, y sale el ministro de Hacienda diciendo, eso no lo podemos hacer porque efectivamente son las finanzas del país, pero hay que hacer una transición energética gradual. Sí, es que una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa. La transición energética hay que hacerla y se requiere y en el futuro serán puras energías limpias, pero hay que hacerla con la plata del petróleo, porque no se puede hacer, no hay más con qué hacerla. Los países hoy tienen que vivir del gas. ¿Por qué Europa tiene la situación con la guerra de Ucrania tan compleja con Rusia? Porque empezaron a depender exclusivamente del gas de Rusia y cuando se prende la guerra se dieron cuenta que estaban en unas solas manos. Ya hoy en día, después de un año de guerra, ya están haciendo unos oleoductos para poder que esos países de Europa tengan conexión en el mar y vía buques puedan tener petróleo y gas. Doctor Carlos Arturo, ¿no era que estamos siendo muy duros y muy críticos con Petro? Recientemente estuve en el Ecuador, donde participó en la posesión del nuevo presidente Daniel Noboa, y el mandatario colombiano habló de fortalecer el comercio con este país. Igualmente lo hizo con Venezuela, ya anunció que es muy probable que Ecopetrol se convierta en socio con PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y en campos de petróleo.
¿Usted qué opina al respecto? Es que usted tiene que aliarse con los que tengan básicamente desarrollo tecnológico, con los que tengan futuro, con los que tengan planes de desarrollo claros. Una empresa como PDVSA en Venezuela que está registrando un robo de más de 38 billones de dólares, ni siquiera de pesos, de dólares. Es una empresa que está en la quiebra. Entonces usted no se puede juntar con un quebrado, digámoslo así, para decir que va a traer el gas para Colombia, cuando Colombia tiene suficiencia energética. Antes, por el contrario, puede explotar yacimientos nuevos de petróleo y de gas, y antes puede exportar a los Estados Unidos, a Europa y a otra parte. Entonces, venga, es que no se trata de que es que me voy a aliar con Venezuela. No, ¿cuál es la política pública de explotación y exploración de petróleo y gas que tiene el país? Miren la baja en las acciones de Ecopetrol, precisamente porque este gobierno es como el Chavo del Ocho. Sí, pero no, que no me gusta, que sí me gusta, y eso pues desestimula los mercados, eso hace que las acciones caigan y eso hace que entonces el país no tenga un direccionamiento. La inversión extranjera ha bajado ostensiblemente. De hecho, ustedes vieron la semana pasada, estamos al portas de una recesión económica que tiene que ver por la guerra de Ucrania, tiene que ver básicamente por la guerra entre Israel y Palestina, pero que tiene que ver por las decisiones de gobierno que no dan certeza. Hoy las economías se fortalecen cuando hay seguridad jurídica. Todos los países del mundo, la OCDE y todo el mundo piden que haya seguridad jurídica para poder invertir. Cuando usted encuentra inseguridad jurídica, no invierte. El gran problema de Colombia hoy es que no tiene seguridad jurídica y en consecuencia espantó la inversión extranjera. A propósito del presidente Petro, dentro de su gestión humanitaria empezó a recibir palestinos en el país. ¿Qué significa eso? Hombre, la guerra entre Palestina e Israel, que digamos es milenaria, pero que surge desde el 68 para acá con mayor fuerza, y básicamente cuando se crea el Estado israelí, hay que resolverlo. Y hay que resolverlo teniendo dos estados y teniendo dos naciones. La nación se caracteriza por tener cultura, religión, economía, etcétera, aparte. Hay grandes intereses. Y recuerde que el problema entre Israel y Palestina no es con Palestina propiamente, es con Hamas, que es un grupo terrorista. Allá hay un gobierno legítimo y un gobierno que en su momento habrá que respaldar, porque es el que está protegiendo a los palestinos. Y los países deben proteger desde una perspectiva humanitaria, tanto a los israelíes como a los palestinos. Es increíble que en pleno siglo XXI siga habiendo guerras por razones religiosas, por razones de tierra y por otras razones que no se justifican. Y es una realidad. Pueblo palestino tiene un asentamiento, tiene religión, tiene cultura, tiene economía, y el pueblo israelí también. Eso lo tiene que resolver. Ahora, ¿quién lo tiene que resolver? Lo tiene que resolver la OEA, como lo resolvió en 1948 con el voto de Alberto Lleras Camargo en Colombia para crear el Estado israelí. Pero hay que crear el Estado palestino y hay que darles protección internacional para que se desarrollen como dos pueblos, como dos culturas, ¿sí? Pero vuelvo y repito, aquí el problema es con Hamas, que es un grupo terrorista, porque son los grupos extremistas. Pero los países deben fijar políticas internacionales y proteger los dos estados. Listo, doctor Carlos Arturo, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de otras charlas como estas que son muy amenas con usted. Gracias, Nelson, muy amable, estamos hablando.